de reversión, sino que obligaría a la revocatoria del acto de apertura de esta licitación, porque resulta que este artículo 3 expresamente establece que la administración en el documento de estudio previo tiene que justificar el tipo de proceso que va a adelantar y el contrato que va a suscribir. Entonces, prosperando dicha observación frente a la naturaleza jurídica del contrato, a celebrar, todo el estudio previo debería modificarse, porque al no tratarse de un contrato de concesión, el modelo financiero, más allá que el modelo financiero, el presupuesto del contrato debería ser público. Esa observación, bastante fuerte en mi concepto, debe ser objeto de un juicioso estudio por parte de la administración. Se manifiesta en el numeral 4 del artículo 3 del decreto 2474 que este estudio previo en materia de contratos de concesión no debe incluir el modelo financiero. Me pregunto entonces por qué hay un correo electrónico difundido entre varios de los aquí presentes, cuyo remitente dice ser licitación de recolección de basuras o de aseo, algo así, de Bogotá, donde allegan supuestamente el modelo financiero de la UESP. Solicito que se revise ese correo electrónico, no solo por la revelación de dicha información, sino porque si dicha información es veraz, esta licitación es catastrófica para el que se la gane, porque dicen los financieros que daría como resultado de su ejercicio una pérdida que oscilaría entre 30 y 40 mil millones de pesos. De la misma manera, el decreto 2474, en el mismo artículo 3, establece que el estudio previo debe contener la justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable. Si ustedes van a exigir determinados requisitos, deben estar plenamente justificados. Pero no solo es el estatuto contractual el que regla o dirige normativamente la licitación pública. La administración debe someterse a los principios generales de la función pública, contenidos en el artículo 209 de la Constitución Nacional. Y quiero referirme particularmente a dos de ellos. El primero, el principio de transparencia, que formalmente se está agotando a través de las audiencias que se han celebrado. Y el segundo de ellos, el deber que la administración tiene de respetar el principio de libre concurrencia, que como se verá más adelante, está seriamente conculcado por la actuación desplegada hasta el momento por la UAESP. Hecha esta introducción, me permito hacer las siguientes observaciones al pliego. En primer lugar, se ha discutido el tema de ponerle un techo a la participación de los recicladores o las asociaciones de segundo nivel frente al futuro contrato. Un techo, ya se definió un piso. Pero le pregunto yo lo a UESP. Ustedes definieron como piso el 5%, pero son absolutamente incoherentes en la redacción del pliego. Con todo respeto se lo manifiesto. Por una parte, están afirmando que
el aporte de los recicladores será un aporte de índole industrial. Tendrán participación en más del 5% en las acciones de capital de la futura ESP o de la empresa que se genere para la prestación del servicio. Más adelante dicen, la participación de los recicladores no hará parte del capital de esa nueva empresa. Entonces, ¿cómo van a participar? No se ha indicado realmente un valor determinado para dicha participación. No se ha establecido unas condiciones de capital que deba tener esa futura empresa para garantizar una participación real de los recicladores. El 5% de 1.000.000 de pesos no es nada, y con 1.000.000 de pesos se puede constituir una empresa. Esto ya se vio en casos como las promesas de sociedad futura que se presentaron en la licitación del Sistema Integrado de Transporte Público. Más allá, se ha establecido una condición de participación de estas empresas o de estas asociaciones, más bien, de recicladores. Se estableció un mínimo del 5%, pero por ninguna parte del pliego, ni por ninguna parte del estudio previo, se indica el por qué el 5%. Obedeciendo tal determinación únicamente a un criterio subjetivo del funcionario que redactó el clausulado del pliego. Situación expresamente prohibida en nuestro ordenamiento cuando se consagra el deber de selección objetiva. Ustedes dicen el 5% será la participación de los acreedores. ¿Dónde está el estudio económico? ¿Dónde está el estudio de factibilidad? ¿Dónde está el análisis del impacto de la actividad de los recicladores frente al marco general del proceso o del servicio a ejecutar? ¿Dónde está la valoración de dicha actividad y sus resultados para venir a establecer que serán miserablemente excluidos a un 5%? Mucho menos puede llegar a admitirse un techo que obedezca simplemente al querer subjetivo o al capricho, al querer subjetivo, para no incurrir en adjetivos, de un funcionario que ni siquiera tiene soporte en un estudio mínimo de mercado para saber cuánto vale la actividad de los recicladores. Adicionalmente a esto, se habló en algún momento sobre la aplicación del principio del indubio pro actione frente a la contingencia de no saber a qué título o en qué condición iban a participar los recicladores en este proceso. Fabuloso. Una solución salomónica, jurisprudencialmente aceptada. La pregunta del millón es, ¿en favor de quién? ¿Del operador o de los recicladores? ¿A quién debe favorecer la duplicidad de interpretación de la norma del pliego? ¿Al más fuerte? ¿A quien tiene el capital? ¿O a quien tiene el derecho reconocido por la Corte Constitucional? Por sí misma, esta incongruencia da al traste con el fundamento de este proceso licitatorio y obligaría en un juicio sano y equitativo generar la revocatoria del acto de apertura. Otras situaciones se han presentado en el curso de este proceso. Hay una indefinición absoluta frente al tema de la experiencia, que me atrevo a repetir, no para decir que la reduzcan o que la aumenten, sino para preguntarle a la UESP,
en el estudio previo donde me justifica que la experiencia necesaria sea de 5, 10, 15, 20, 50 años. Es un factor de selección que ustedes están generando. Y le recuerdo a la administración que el numeral quinto del decreto, del artículo tercero del decreto 2474, expresamente le ordena incluir en el documento de estudio previo la justificación de los valores, de los factores de selección. Y en ninguna parte del estudio previo me dice por qué piden 10 años. En ninguna parte lo dice. La doctora ordenadora del gasto manifestó que sería objeto de revisión. Pues si va a ser objeto de revisión, revisen el estudio previo, porque no encuentro ninguna razón práctica ni jurídica que les permita tasar un factor mínimo de experiencia exigible. De la misma manera, no les permite o no les justifica que tasen volúmenes de recolección, más aún cuando aquí los expertos han indicado desde la audiencia de riesgos que esos volúmenes vienen estadísticamente en descenso. No les justifica tampoco por qué exigen la experiencia en un solo contrato o en una sola ciudad, excluyendo la posibilidad de acreditar esa experiencia en áreas metropolitanas. Es decir, si vamos a la definición del diccionario sobre lo que significa experiencia, va perfectamente ligada al conocimiento. ¿Quién sabe caminar mejor? ¿El que camina 1 kilómetro o el que camina 100 kilómetros? Si usted va y mira, los dos saben lo mismo y lo hacen igual. Y muy posiblemente quien ha caminado menos lo haga mejor porque lo hace más despacio y mejor hecho. Y es lo mismo que ocurre en este pliego. No hay una justificación del factor de selección frente a la experiencia en ninguno de sus 4 acápites. Y si se mira, este factor de selección es determinante para la participación. Y al no estar justificado en el documento de estudios previos, se está violando el decreto 2474 y se está desconociendo el deber de selección objetiva consagrado en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007. ¿Por qué? Porque esta determinación obedece a un parecer subjetivo que no está justificado en el pliego de condiciones. Pero no basta con esto, la imperfección del pliego. Alguien decía, un pliego bien hecho no tiene tantas observaciones. Yo le agregaría, un pliego bien hecho y que no sea de tanta plata no tiene tantas observaciones. Porque aquí todos estamos ocupados en ver la realidad de la aplicación de la norma y sorprendentemente todos estamos asustados de ver la reiterada inaplicación de la norma. La administración ha incluso llegado al extremo de vulnerar derechos básicos de nuestro Estado de Derecho. El Estado moderno tiene un pilar inexpugnable en todas las democracias y es el respeto a la libertad de empresa. Cada empresario tiene libertad para saber cómo maneja su negocio y cómo cumple sus obligaciones contractuales. Y la administración pretende meterse en su voluntad frente a la vinculación del personal y las prestaciones que habrá de reconocerle. La administración tiene la obligación de verificar única y exclusivamente que no se vulneren las normas legales, pero no puede llegar a imponer un modelo de contratación de personal a ninguno de los oferentes. Tal cláusula es
contraria a este derecho fundamental de segunda generación. Algunos lo determinan como de primera generación, conocido como la libertad de empresa. El pliego, dentro de sus hierros, continúa dejando de manera abierta un sifón por donde se puede ir la ejecución de este contrato. Está totalmente indeterminado el actuar frente al evento de los cambios en los subsidios y contribuciones. En la audiencia de riesgo se discutió este tema ampliamente y se nos dijo, acertadamente por el doctor Polanco, ese no es un tema que se considere como riesgo, debe ser un tema que se considere en la audiencia de aclaración de pliegos. Pues ahí viene la pregunta, ¿cuál va a ser la fórmula de reajuste cuando el Consejo de Bogotá altere o modifique estos subsidios o estas contribuciones? ¿Cuáles van a ser los topes bajo los cuales se conserve la ecuación del contrato, la ecuación financiera del contrato? ¿O simplemente van a manejar todo bajo la teoría de la imprevisión, en este caso del hecho del príncipe, no de la imprevisión, y sobre ese presupuesto el pobre concesionario se va a tener que ver abocado a demandas de 10 años para lograr el restablecimiento de esa ecuación contractual? Porque para nadie es un secreto el proceder del distrito frente a este tipo de reclamaciones. Continúa la violación del artículo 3 del decreto 2474. Se están estableciendo una serie de índices financieros dentro del proceso, como requisito habilitante para quien quiera presentar propuesta. Va uno, como debería ser, a buscar la justificación del porqué de estos índices en el estudio previo. Muy bien, la encuentra. Pero lo que no encuentra es la justificación de los valores. ¿De dónde sacan esos índices? En ninguna parte del pliego, en ninguna parte del estudio previo se ha determinado por qué piden un capital de trabajo como el que piden. ¿Se ha hecho un estudio de lo que vale comprar los buses, los camiones? ¿Se ha hecho un estudio de lo que debe tener el oferente en caja para operar el negocio mientras obtiene sus primeras retribuciones? ¿Se ha hecho un estudio para determinar cuáles son esos pasivos corrientes que justifican el petitum de capital de trabajo derivados de la ejecución del contrato? Eso debería estar incluido en el acápite respectivo del estudio previo cuando se exige este tipo de índices, y por ninguna parte aparece tal situación. Más aún, se encuentra con alarmante justificación, si se le puede llamar así, que los mismos índices financieros los van a calcular con fundamento en los estados financieros con corte a 2009, sobre el pretexto que algunas empresas extranjeras en sus países de origen no tienen la obligación de tener cortes fiscales sino hasta después de mitad de año. Primero, el cierre de la licitación es después de mitad de año. Segundo, que se aplique una excepción para quien no está obligado a tener estados financieros con corte al 2010 en este momento, no implica que se vuelva la regla general. Se está violando la ley 222 del 95, la ley 43 de 1990, el decreto 2649. La administración a la empresa colombiana solo le puede exigir la información financiera con el corte fiscal correspondiente en este momento al año 2010.
y el pliego está desconociendo la norma del tenor legal. Hay situaciones mucho más graves, muchísimo más graves. El principio de libre concurrencia se ha considerado directamente relacionado con el derecho de igualdad de aquel que tenga interés en participar en la contratación pública. Ustedes como administración flagrantemente están desconociendo y violando dicho principio legal. Aparece el tema de la elección de las asociaciones de recicladores de segundo nivel como una concesión que hace la administración a los recicladores, quienes están vistos como un socio obligado dentro de este proceso, quienes están vistos como aquel pariente lejano que vive en la casa del individuo, casi que obligado, por no decir arrimado. Cuando aquí se ha establecido que la participación de los recicladores y de las asociaciones de segundo nivel corresponde al ejercicio legítimo de un derecho fundamental. Pero la administración muestra el procedimiento de escogencia de las asociaciones como una dádiva que ha dado a las mismas, para respetar un mínimo de la selección. Se aplicarán las normas generales del Estatuto de Contratación. Pues mi doctora, el Estatuto de Contratación en todo su cuerpo incluye el derecho al ejercicio legítimo de la defensa, y en la elección de las asociaciones de segundo nivel se violaron flagrantemente el principio de legalidad y el derecho de defensa. La competencia suya, señora directora. Señora directora, gracias. La competencia suya como funcionario público está perfectamente reglada. Siendo funcionaria pública, solo puede hacer lo que la ley le permite y nada más que lo que la ley le permite. Así que pregunto yo, ¿dónde está en el manual de funciones de su cargo o en el manual de funciones del cargo de cualquiera de sus funcionarios la potestad para determinar qué es una asociación de segundo nivel de recicladores, cuando la misma Corte ni siquiera la ha definido con claridad? ¿Dónde está la facultad que ustedes tienen para juzgar qué asociación cumple o no cumple con ese criterio que ni siquiera está determinado por la ley? ¿Dónde está la facultad de ustedes para conculcar, para violar el derecho a la legítima defensa, convocando una audiencia para seleccionar estas asociaciones para las 9 de la mañana de días pasados y habiéndola empezado a las 7 de la mañana? Las normas básicas contenidas en el Código Contencioso Administrativo para cualquier actuación administrativa, incluyendo la de selección de estas asociaciones, establece el principio rector que tienen los funcionarios de garantizar el ejercicio al derecho de defensa, derecho que ustedes violentaron frente a ANIR, mi mandante. Nunca se le corrió traslado de ese informe de evaluación, nunca se le corrió traslado para que presentara observaciones al mismo, nunca se le permitió objetar el exabrupto que se está viendo en este proceso, cuando hay 4 asociaciones de segundo nivel manufacturadas a la medida de este proceso, con fechas: Feniscure, 15 de marzo del 2011, Fesirbo, 30 de mayo del 2011, Fesinrecol, 7 de junio de 2011 y Fedarcin, 8 de junio de 2011, asociaciones que jamás habían existido y que se hicieron a la medida de este proceso, faltando pocos días para que se hiciera el sorteo. Asociaciones que ni siquiera tienen reconocimiento de personería jurídica, que es un requisito esencial para este tipo de personas jurídicas de orden civil.
¿Dónde está la norma que los faculta a ustedes para motivar una decisión en la que se diga que ANIR no puede participar en este proceso? El solo hecho de no haberles permitido ejercer su derecho a la defensa constituye su decisión en una vía de hecho administrativa. Y por eso mismo, su acto administrativo nació viciado por la violación de los derechos fundamentales de mi mandante. Se ha violado la ley, se ha violado el derecho de defensa que es inherente al ser humano. Volvimos a la época de los reyes franceses, antes de la revolución, donde el asociado, donde el administrado era poco menos que uno más de sus semovientes. Igualmente con preocupación, solicito respetuosamente a la administración que se aclare qué pasa con ese correo electrónico que muestra el modelo financiero de la UESP, bautizado como Adenda 7, y que muchos de nosotros tenemos. Y si algún técnico de la administración me ayuda a poderle reenviar el documento, se lo reenvío, porque viene, no sé, protegido precisamente contra ese tipo de maniobra. Pero modelo financiero que revisado muestra la improvisación de la UESP en caso de ser de la UESP. De allí que resulte necesario que se pronuncie la administración y aclare si es verdad lo que en ese correo se dice o no. El correo fue recibido el día de ayer y creo que varios de los presentes lo recibieron. La administración, dentro del pliego de condiciones, también está desconociendo un elemento fundamental del proceso de aprovechamiento. El decreto 1713 de 2002, reglamentario de la ley 142 del 94, establece el aprovechamiento como un sistema destinado a devolver al ciclo económico y productivo todos aquellos recursos recuperables. Sin embargo, en el pliego no se está teniendo en cuenta por ninguna parte que para llevar a cabo ese proceso de aprovechamiento se necesitan los centros de acopio y las bodegas especializadas. Los propietarios de estos centros de acopio y bodegas especializadas hoy en día no tienen ningún tipo de participación dentro del proceso que se está contratando. Lo que demuestra flagrantemente que la administración está violentando el derecho libre de la libre empresa y también el principio de libre concurrencia. Siendo un actor necesario para ese proceso de aprovechamiento, debe admitírsele dentro del presente proceso. En esta administración del distrito se han visto elementos muy particulares y teniendo en cuenta tanto énfasis en el factor de la vinculación del personal, en caso tal que a pesar de todas las denuncias, cuestionamientos y demostraciones de la insolvencia sustancial de este proceso, la administración decida seguir con el mismo, respetuosamente le solicito se tipifique dentro del pliego de condiciones qué habrá de ocurrir cuando, con fundamento en el numeral o en la cláusula 3.3.1.6
del pliego de condiciones, alguno de los oferentes acredita estar a paz y salvo por concepto de aportes a seguridad social integral y para fiscales, y en el curso del proceso precontractual se demuestre que está inmerso en mora. Solicito se establezca que dicha situación genere el rechazo de la propuesta. Finalmente, solicito a la administración dar cumplimiento estricto al artículo 365 de la Constitución Nacional, que claramente, en el caso que decidan mantenerse bajo el esquema de concesión de un servicio público, que me parece que si se analiza en profundidad la observación que se hizo hoy a mediodía, deberían reformar esa concepción. Pero en caso tal que se mantengan bajo ese criterio, solicito se dé cumplimiento estricto al artículo 365 de la Constitución Nacional, que expresamente ordena lo siguiente: cuando la administración, por razones de soberanía o para garantizar la prestación del servicio público, decida, palabras más, palabras menos, esta es la idea de la norma constitucional, generar monopolios u oligopolios en la prestación del mismo, previo al ejercicio de dicha potestad, deberá indemnizar plenamente a todos aquellos que vengan ejerciendo una actividad lícita y que se vea impedida en razón de la decisión de la administración. El artículo 365 de la Constitución Nacional, en caso tal que usted decida mantener por fuera de este proceso a ANIR, le exige, señora directora, que indemnice a las 40 empresas, a las 37 comercializadoras y a los 1.008 recicladores que pertenecen a la misma, plena y previamente a la adjudicación de su contrato. Indemnización que se deberá extender conforme a su reporte de utilidades por los 8 años de la concesión. La invito a que revise el artículo 365 de la Constitución Nacional. Finalmente, doctora, las falencias del estudio previo son grandes, sustanciales, atentan contra los factores de selección establecidos y determinados en el pliego. En consecuencia, le solicito con todo reposo se analicen estas observaciones y se evalúe la posibilidad de ejercer la revocatoria directa del acto de apertura de esta licitación. Y solo se vuelva a abrir cuando haya un estudio previo debidamente desarrollado. Les agradezco mucho. Gracias, don Javier. Don Jorge Alberto, de Arambiental. Darío Beltrán, de Aseo Especial. Melquisedec Quiroga. Buenas noches para todos. Mi nombre es Melquisedec Quiroga González, Industrias Ibor S.A. Casa Inglesa, representante de los chasis Kenworth para Colombia. En el transcurso del día hemos escuchado a muchos, yo creo que el 70% de los futuros oferentes han solicitado lo de los motores a gas. Ya le hemos dado vueltas, sabemos que en Bogotá no funciona y queremos que por favor nos ayuden con no solicitar
ya esa inquietud o esa necesidad de motores a gas, porque sabemos que acá en Bogotá por la altura no funcionan ni están dedicados. Segundo, también requiero por favor ¿Y qué dice? que nos rijamos por las normas ambientales actualmente del Ministerio de Medio Ambiente para la emisión de gases, que es la resolución 910. Es muy clara y esa nos ayuda mucho a la emisión de gases. Segundo, no confundir transporte de carga con transporte de pasajeros. Alguien dijo acá que Transmilenio funcionaba con Euro 4 y puede ser cierto, pero transporte de pasajeros es muy diferente a transporte de carga. Estos camiones vienen diseñados para una aplicación especial, no es transporte de pasajeros. Aquí vamos a ver transporte de carga. Solicitamos que por favor se rijan por la resolución 4100 del Ministerio de Transporte para pesos y medidas de los vehículos que actualmente funcionan en Colombia para el transporte de carga. Otra inquietud que hemos venido atendiendo es el plazo de entrega de los equipos para entrar a funcionar. En este momento hay un evento a nivel mundial que si ustedes lo consultan con muchas fábricas es la escasez de llantas, que no hay, ¿sí? Nosotros tenemos una provisión, pero es a nivel internacional para nuestra demanda de camiones. Solicitamos el favor, el plazo de entrega de los equipos sea de siquiera de 7 meses para poder tener unos equipos aquí que realmente cumplan con las necesidades de la topografía colombiana, que no es lo mismo las vías de Transmilenio, que están hechas para que Transmilenio funcione y no hay ninguna pendiente. La pendiente máxima que tienen es el puente de la 92, que no requiere mayor esfuerzo. Aquí no confundamos transporte de pasajeros con transporte de carga. Lo de Euro 4 pues ya está, que solicitamos por favor, nos rijamos por la resolución 910 del Ministerio de Medio Ambiente para las emisiones de los vehículos. Todos los operadores actualmente conocemos que acá en Colombia todavía el combustible no es netamente limpio para que estos vehículos funcionen perfectamente con las normas europeas o normas americanas que actualmente ellos sí ya tienen y nosotros no. Mil gracias y muy bien. Muchas gracias. Lourdes Ortiz. Gracias. Mi nombre es Lourdes Ortiz de Value Trade Corp. Buenas noches a todos. El tema al que voy a hacer referencia es directamente el anexo 19, que son contenedores subterráneos. En las condiciones actuales de redacción jurídica y de definición en sus especificaciones técnicas, resulta lesivo para los intereses de la ciudad y vicia los méritos jurídicos de esta licitación. No se respeta el principio de igualdad, selección objetiva, publicidad y economía. Se direcciona esta especificación a sistemas Pluma, el cual tiene desventaja con otros sistemas del mercado. A continuación relaciono algunas ventajas que podemos encontrar en otros sistemas que están en el mercado. Flexibilidad del sistema, con posibilidades de elección del tipo de contenedores y libertad de horarios para depositar basura. Doña Lourdes, disculpe, usted nos va a entregar el documento escrito. ¿O quiere que le deje este documento? Sí, por favor, es que si no tendríamos que repetir el sistema al que supuestamente está direccionado el tema. Es muy breve lo que voy a decir, ¿sí? Bueno. ¿Lo puedo leer? Sí, por favor. Bueno, la reducción del tiempo del ciclo y por consiguiente el aumento de la capacidad, la reducción de costo y el mínimo tiempo de retención del tráfico. La simplicidad de operaciones y con ello la reducción de costos operativos y aumento de la productividad. El cuidado de la estética urbana, mimetizando los contenedores con el resto del mobiliario de las ciudades, destacando la idea de orden y limpieza. La eliminación de problemas ambientales como ruido, olores, infección y suciedad.
la seguridad e higiene en el trabajo, eliminando riesgos de manipulación y presencia de operarios fuera de la cabina del vehículo. No hay justificación técnica para incluir a unos y excluir a otros. Adicionalmente, se supone que es la unidad la que se hace cargo de adquirir el sistema. Sin embargo, existe un proponente que hizo una solicitud de oferta comercial a nuestra empresa y adaptó utilizando el mismo formato, el cuadro de descripción de cantidades y precios de nuestro sistema adaptado al tipo E4, que este sistema tiene unos costos supremamente altos frente a otros sistemas. Inexplicablemente, este mismo formato de nuestra oferta fue reproducido y publicado en el anexo 19, punto 2 de presupuesto preliminar. La solicitud que hoy nosotros hacemos es que se haga la apertura del anexo 19 y se dé la oportunidad a numerosos sistemas que sean más óptimos y eficientes y sean la mejor opción para la ciudad. Gracias y dejo la constancia. Vamos a pedirle, doña Lourdes, que nos dé sus datos para poderla localizar, porque lo que usted ha contado acá implica abrir una investigación interna en la unidad, porque está planteando que un documento suyo fue publicado en medio de la licitación. Vamos a pedirle a la Oficina de Control Interno que inicie las averiguaciones correspondientes. Lucía Rodríguez, tal vez. Claudia Marce Quema de Al Aire B, Oscar Niño, 158, Jorge Martínez de Gas Natural, Buenas noches, mil gracias. Mi nombre es Jorge Eduardo Martínez, funcionario de Gas Natural SASP, también en representación de Naturgas, la empresa que asocia a los distribuidores de gas del país. Yo quiero arrancar haciendo mención tal vez algunas palabras de Interamericana Automotriz y de Casa Inglesa. Alguien más, y todo el día lo han dicho, que el gas no sirve para Bogotá, que no es la solución para Bogotá, y que la UAES ha decidido poner el gas como algo, seguramente por decisión de un ingeniero, porque le parece, y se atrevieron a decir que nadie aquí defiende el gas. Entonces yo quiero tomar esas palabras para atreverme a defender el gas, con argumentos, con argumentos. Primero, queremos mostrar una experiencia internacional, unos costos, unos beneficios ambientales y la disponibilidad y confiabilidad del suministro. Primero, una experiencia internacional, pues quiero traer nuevamente las palabras de International y de Casa Inglesa y de los demás fabricantes de vehículos, porque dicen que aquí no hay posibilidades de mantener gas y no hay cómo traerlo acá, ni cómo funcionen los vehículos al nivel de Bogotá, ni que el gas que tengamos sea el suficiente. Pero en esa intervención se decía que se necesitaba también que fuera transparente el tema, que si los camiones chatos están, ¿por qué no están los camiones de trompa? En esa área de transparencia, si está el diésel, ¿por qué no está el gas? Si necesitamos que seamos transparentes, si necesitamos que todos estemos, ¿por qué nos quieren sacar? Arrancamos con el 50%, magnífico. Es más, queremos pedir hoy que se mantenga el 50%, porque hay disponibilidad para hacerlo. Entonces no me parece, y no nos parece a nosotros, que somos empresas que están en el Estado, que estamos trabajando por hacer mejor país, que hoy nos digan que es el 30% y que por beneficio de algunos se diga que no existen tecnologías que lo hagan. Entonces que se saque el gas. Quiero demostrar con esto que sí hay tecnología y que sí se puede hacer. Sí hay en Bogotá, y aquí están los proponentes.
Lo que pasa es que la pelea no la quieren dar porque ustedes son los que comprarán los vehículos. Entonces, por eso no van a pelear con su próximo cliente. Y como tienen disponibilidad de diésel y de gas, pues simplemente esperarán qué decide la UAES para ellos poder ofertar el camión, pero sí la hay. Primero, Bogotá. Y le ruego, señor, quien está hablando, yo nunca le hice preguntas en su intervención. Seguramente después tendremos tiempo y con gusto se las responderé. En España, 2003, primera ciudad en el mundo, 100% de los camiones funcionan con gas. 100% de los camiones de la flota recolectora funcionan con gas. Esta marca está aquí representada por Iveco, está representada por una compañía que se llama Eurotrans, de los mismos dueños y propietarios de Navitrans, que aquí se atrevieron a decir que no hay gas para Colombia, y representan la marca y están acá. Entonces, uno no entiende cómo se atreve alguien a decir que no hay, y dentro de su misma compañía están los mismos proponentes. Hay que revisar eso. Siguiente caso. Estados Unidos, empresas líderes del sector, 930 camiones recolectores de basura. Ahí está el link. Y las marcas están. Y el gas de Estados Unidos, de Europa, es un gas natural, el mismo que hay acá. Contenido de metano, cantidad de cosas adicionales, es el mismo gas natural. Con los mismos beneficios que hay en Europa o en Estados Unidos, está acá. El gas no es un producto como se tiene el diésel que requiere una refinación exhaustiva o una cantidad específica para sacar el contenido de azufre. El gas natural es CH4 o metano con unos asociados y ese gas está en el país. Mercedes-Benz en México, 2.200 metros sobre el nivel del mar. Eso es un pasito igual que Bogotá-Monserrate para llegar a 2.600. Y ahí actualmente 200 vehículos operan allá recogiendo basuras. Mercedes-Benz los tiene, y aquí está Mercedes-Benz y los dispone. Y hablé con él antes de esta presentación y le pedí autorización expresa para decir que él lo tiene y los puede poner a servicio de los operadores. Entonces no se puede intentar dejar en el ambiente que nadie los tiene y que no hay cómo solucionar ese tema. Sí los hay y aquí están, pero Mercedes-Benz también ofrece diésel. Entonces, vuelvo y le digo, la pelea la damos nosotros que queremos que la ciudad funcione con gas por un ambiente más limpio. París, desde el 2001, 280 camiones recogiendo basura. Ahí está el link. Siguiente. Y en últimos, International anuncia disponibilidad de camiones a GNC. No soy yo el que me atrevo a decir que los tenga disponibles para Colombia. Por supuesto, ellos son la fábrica. Y si no está disponible para Colombia, no está disponible para Colombia. Pero no pueden con eso sacar a los demás de tajo, porque si no, no hay igualdad. Él los tiene en Estados Unidos. No se ve bien, pero dice desde enero del 2011 los comercializa. Es posible que no, o que los tengan en prueba, como lo puede decirte quizás International. No me atrevo a desmentirlo, porque seguramente es así. Pero si International está haciendo los esfuerzos y ya tiene un joint venture para hacerlo, es porque existe, porque funciona. Esto es una feria en Estados Unidos, un Peterbilt, que aquí no se comercializa, pero existe. Seguramente, si al señor le interesa, podría traerlos acá. Mueve un mixer que diría yo que es las mismas condiciones de carga. Entonces no se puede decir que solo sirve para camiones pequeños o que sirve solo para pasajeros. Ahí está, camiones de carga con gas. Entonces, vuelvo e insisto, no se puede dejar el ambiente que nadie defiende el gas, que aquí el gas no sirve y que no es para Bogotá. Los costos, no me atrevo a decirlo yo, es que yo trabajo por una compañía que vende gas. El doctor Eduardo Berens, de la Universidad de los Andes, hizo un estudio juicioso de los costos de operar un vehículo a gas y uno a diésel. Resumidamente, o resumiendo el tema, se hizo para el tema del SITP, verificando porque también es un tema importante para la ciudad. Un voz padrón trayendo los costos de combustible a valor presente neto. Con ACPM le da 170 pesos por kilómetro, con GNC 260, usa articulado 310 y con GNC 330. Claro, usted dice, ahí hay unos sobrecostos muy altos. ¿Con qué? Con los valores actuales de diésel, con los valores actuales de gas. Aquí está el distribuidor de gas de la ciudad, es una empresa de servicio público. Es una empresa que pertenece al distrito también. ¿Qué queremos nosotros? Si nosotros estamos
Aquí porque entendemos que esto necesita economía de escalas, el precio de gas es verificable y es específicamente podría tener un costo menor asociado a los operadores, causa que no, seguramente en diésel está, pero los distribuidores no están acá para ofrecer. Esta es una línea de tendencia donde presenta la UME, que es la Unidad de Planeación Minera Energética, cómo se comportará el gas y el diésel. Y si ustedes se dan cuenta, si igual tienen la misma tendencia, siempre está mucho más abajo el gas y tendiendo a tener mayores diferencias de precio con respecto al diésel. Costo de combustible en ACPM y gas con respecto a lo que sería en valor presente neto con los valores actuales y con lo que podría llegar a tener con descuentos sin llegar a reconocer que el distribuidor y los demás agentes de la cadena pueden dar descuentos sobre el precio de gas. 640 contra 510 en un bus padrón y 770 contra 700 pesos. No lo dice Gas Natural, no lo dice la empresa que distribuye el gas, ni quien lo va a comprimir, ni quien lo va a entregar a ustedes. Lo hizo un estudio de la Universidad de los Andes. Nos atrevimos a traer 100 folletos por quien los quiera con la anuencia de la unidad administrativa para que lo consulte, porque es un estudio juicioso que se ha hecho sobre el tema. Operación y mantenimiento. Claro, es más, y ahí está, ya todos sabemos que es más caro operar con gas. Vuelvo y digo, el estudio no lo hacemos nosotros, lo hace la universidad. Está disponible acá si a bien tienen quien lo quiera conocer y consultar, pero es más económico. El costo total de un bus de padrón contra ACPM y gas, haciendo todo el ejercicio, costo de combustible, el costo de mantenimiento, la operación, 980 contra 900 pesos y 1.370 contra 1.280. Cuando hablamos de un bus padrón, podríamos estar hablando del mismo término de un camión recolector de basuras que sea aproximadamente, no de 6 por 4 como se pide ahí, sino de un camión de 4 por 2. Y en el caso de los padrones, de un camión aproximadamente de 6 por 4. En el caso del bus articulado. Seguramente los números habría que ajustarlos a la operación de un camión y los tipos de motores a la operación de un camión, pero está verificado. Actualmente está la disponibilidad para hacer los estudios. Y aquí, pues, los beneficios ambientales, seguramente vamos a pasar solo las diapositivas para que los puedan ver porque entendemos que el tiempo apremia, pero las reducciones son impresionantes, impresionantes y no hay cómo debatirlas con el debido respeto de los oferentes en tema diésel. Entonces decimos aquí que no hay diésel para Euro 4. Estoy seguro que si un representante de Ecopetrol estuviera aquí, se atreve a certificar que entregará diésel de 50 partes por millón para la operación de ustedes, sin ningún riesgo. Nosotros nos atrevemos a decir que tenemos gas natural que va a garantizar que pueden operar a Euro 4 sin ningún riesgo, porque ese combustible por sí solo es ambientalmente amigable. Podría llegar hasta operar como Euro 5, sin necesidad de cambiar el combustible, solo la tecnología del motor. Emisiones durante la combustión, ahí está específicamente en gris, en el negro lo que es diésel y en el gris suave lo que es gas y todos los valores. Nos atrevimos a entrar a esta página que es de la EPA y quien conoce en temas ambientales sabe que la EPA es autoridad ambiental en el mundo. Y ellos tienen ese link donde uno puede cuantificar las emisiones. Hemos hecho la tarea con un contenido de azufre menor a 15 partes por millón y utilizando gas vehicular en un caso del tráfico que harían ustedes. 100 camiones con un recorrido al año de 100.000 kilómetros y un consumo de diésel de 4.5 kilómetros por galón y con un tiempo ralenti o de horas de tiempo muerto de 1.000 horas año, nos daría como resultado el siguiente: un total de emisiones en la flota diésel en toneladas de NOx de 173.7, en partes por millón 3.549 toneladas año
y monóxido de carbono. Esto lo hace usted y lo puede modelar en la EPA y son disponibles de cualquiera para poder verificar el tema. Las reducciones del 75, 80 y 97% y 80% en partes por millón en material particulado, lo que nos queda y los humos que nos respiramos, con un diésel de 15 partes por millón de azufre. Aquí tenemos 50, seguramente el modelo correrá algo totalmente diferente. Se habló también que no hay cómo mantener gas y que cómo le van a garantizar al operador que si el tubo se cae, que si el tubo se rompe, que no hay gas en el país. Aquí, resumido, las reservas, esos gigapiés cúbicos y el potencial de reservas está garantizando que el gas que tiene el país es suficiente para esto. Yo lo decía en alguna intervención, que la gente, actualmente en Bogotá ruedan aproximadamente 100.000 vehículos a gas. Consumen en el orden de los 20 millones de metros cúbicos. 20 millones de metros cúbicos en una casa normalmente se consumen 8 o 10 metros cúbicos por casa. Entonces creemos que cuando traigamos camiones, el consumo de la ciudad será duplicado de una manera tal que no va a quedar gas para atender la demás demanda y que los camiones se quedarán sin gas. Totalmente falso. Si todos los camiones, si el total de la flota, el 100% de la flota operara gas, podemos estar totalmente tranquilos que ni siquiera llegarán a 20 millones de metros cúbicos adicionales a lo que hoy están consumiendo los vehículos que fueron convertidos a gas. Esto es una página que muestra el potencial de gas no convencional, o sea, el gas sale de una perforación en el pozo petrolero y en algunos casos está libre. Pero hay además gas asociado al carbón, hay otras alternativas que se llaman shale gas o tight gas, y tenemos muchas reservas probadas. En el resto del mundo lo están explotando. Aquí sencillamente es esperar que se dé la demanda y la necesidad y tendremos más gas en nuestro piso. Adicionalmente, el gasoducto colombo-venezolano Antonio Ricaurte lleva operando algo más de 2 o 3 años, llevando gas de Colombia hacia Venezuela. El pacto dice que tendrá que regresar ese gas y doblar la necesidad si aquí lo requerimos. Venezuela podría flotar en gas, literalmente. Tiene tanto gas que sencillamente allá se quema. Nos lo van a devolver a unos costos internacionales y muy favorables para el país. Y es un convenio que está firmado. Aquí no hay problemas de gas. Y por último, si por algún motivo, por temas de gobierno, Venezuela decidiera cortar el tubo y nunca tuviéramos ese gas y no exploráramos, tenemos posibilidad de traer gas natural licuado. El resto del mundo así lo provee. Qatar es uno de los mayores productores de gas del mundo. El gas que llega a España viene de Qatar o viene de otras fuentes y va en buques, como lo muestra la fotografía, sin necesidad del tubo, y va licuado. Va licuado por un proceso de liquefacción que entregará gas licuado, y ahí está la disponibilidad. No se necesita necesariamente tenerlo bajo el suelo o el subsuelo para poder explotar el gas o para poder utilizarlo. Esta es la infraestructura de nuestro país. Esos son los gasoductos que actualmente tiene, y por ese gasoductos se mueve el gas para toda la infraestructura nacional. Ahí están los números de lo que ha hecho quienes explotan el gas y el dueño del gas en el país, que es Ecopetrol. Las inversiones que están haciendo para aumentar la cantidad de gas disponible para el país. Entonces, esto les quiero dar total tranquilidad, que una empresa como la nuestra, una empresa como Ecopetrol, como TGI, que es la transportadora de gas que trae el gas acá, está dispuesta a hacer las inversiones necesarias para que ustedes tengan confiabilidad en el suministro. No nos atrevemos a venir acá a dar la cara si no tenemos la confiabilidad del suministro, y la tenemos y garantizada. Antes de esto, quiero también hacer alusión a algunos temas. Dijeron que el ruido, que es que un carro con gas, como tiene menos potencia, hay que acelerarlo mucho para que pueda compactar la basura. Es falso. Un vehículo con gas hace mucho menos ruido y lo pueden constatar, lo pueden hacer. Gas natural y las empresas que estamos incluidas en este tema estamos dispuestos y lo vamos a hacer. Vamos a importar un camión recolector de basura para que ustedes lo prueben. No tengan temor, que no quede la sensación de que es que la única alternativa es utilizar diésel, y utilizar diésel, ojalá
en Euro 2 para contaminar y seguir en este aspecto. Esto no es lo que queremos y esto no es lo que quieren nuestros hijos. Hoy por hoy la ciudad se ve cada vez abocada a más problemas de contaminación. ¿Por qué irnos por la ruta fácil del menor costo para sencillamente beneficiar a X o Y? El beneficio particular no es, está el beneficio general por encima del particular. Eso yo creo que la administración pública lo debe tener claro. Que el tema de la potencia, que los motores no son capaces de trabajar en Bogotá por la potencia que tienen. Consulten a los fabricantes, aquí están los fabricantes, está Daewoo Motors, está Iveco, está Mercedes-Benz, está Freightliner, que son capaces de disponer vehículos